Mil y mil bendiciones tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Recordando como siempre que el Señor tiene grandes planes contigo y grandes propósitos para con tu vida y para con los tuyos. Deseando que el Dios del cielo bendiga tu vida de una manera especial y que todo lo que emprendan y hagan vuestras manos sea prosperado en el nombre de Jesús. Así que una vez más, bienvenido a este espacio y gracias damos a Dios por esta maravillosa oportunidad. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado La doble porción, basándonos allá en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, la petición que hace Eliseo a Elías. Y estamos tratando ahora el tema, ¿para qué quería Eliseo una doble porción? Y a esto respondíamos y decíamos que para vivir una vida de plenitud y para hablar de plenitud podemos analizar lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, hablando, escribe a los hermanos de Colosa en el capítulo 2, versículos 9 al 10. Y hablar de plenitud o estar en plenitud es una vida completa. Y el apóstol Pablo lo dice a los hermanos de Colosa. Y dice así la Escritura, la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Gloria al Señor. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso es plenitud de vida en Cristo. O sea, el cristiano en Cristo está completo. Entonces, una vida plena es una vida completa. Yo estoy pleno en Cristo, entonces estoy completo. No necesito más. Tengo en Cristo todo lo que mi vida necesita. Esto indica que estamos plenos. Esto indica que estamos completos, porque esto es necesario para entrar en el reino de los cielos. Y entonces aquí viene algo como que contradictorio, que no es contradictorio nada. Jesús dijo algo muy especial en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. El versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo ha preparado un lugar para nosotros. Estamos completos en Él y vamos caminando hacia esa meta que nos propusimos en Él. Pues ya en Él estamos completos. Y entra aquí el dilema de lo que venimos compartiendo anteriormente. Y es, ¿somos accesibles o accedemos al llamado que el Señor nos hace? Pero muchas veces no somos o no accedemos a las condiciones de ese llamado. Aquí estamos hablando ahora de estar pleno en Cristo. Estoy pleno en Cristo. Ya Cristo preparó lugar para mí y para ti, para nosotros como iglesia. Y vamos para allá, para ese lugar, creyendo en Cristo. Entonces yo accedí al llamado de la salvación. Pero para poder estar allá hay condiciones. Ahora no estoy diciendo que no es que ya Cristo no haya pagado por nosotros. Claro que Cristo pagó por nosotros. Pero si tú analizas lo que dice el salmista en el libro de los Salmos, el capítulo 15 del libro de los Salmos, mira lo que dice y ojalá sigas conmigo para que podamos entender esto que vamos a analizar ahora. El capítulo 15 del libro de los Salmos habla de los que habitarán en el monte santo de Dios.
Eso te incluye a ti y me incluye a mí, que estamos ya en Cristo Jesús y que Él ha preparado lugar para nosotros según lo que acabamos de leer en Juan. Pero fíjate lo que dice el salmista y hace una pregunta, como la pregunta que estamos realizando: ¿para qué quería Eliseo una doble porción? Y aquí la pregunta es que el salmista hace al Señor. Y la pregunta es: ¿quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Y quién morará en tu monte santo? Ahora usted puede responder a eso con toda la garantía y con toda la autoridad y en fe: yo, porque ya yo estoy pleno en Cristo, porque Cristo ha hecho en mí algo especial y me dio la facultad, como dice el apóstol cuando escribe, dice: porque no hay otro Salvador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y estamos en ese camino, pero estando en ese camino hay unas condiciones, al igual que el llamado al servicio, llamado a la salvación, pero llamado al servicio. Accedo al llamado, pero no accedo a las condiciones de ese llamado. Entonces miremos lo que dice el salmista allí en ese pasaje. Yo he sacado 10 condiciones y después las estaremos analizando más adelante si el Señor nos lo permite. Y dice la primera condición: el que anda en integridad. Yo estoy pleno en Cristo, porque Cristo me hizo pleno para estar en el reino de los cielos, para estar en el lugar que Él me preparó. Pero hay integridad en mi corazón. ¿Para quién sabe eso? Yo y el Señor. Entonces el salmista responde a la pregunta: el que anda en integridad. Es la primera condición, andar en integridad. Y dice allí la segunda condición: el que hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. La tercera condición: que habla verdad en su corazón. Señor, ¿quién entrará en tu morada, en tu monte santo? Te dice Señor, para cuando dice: cuando ya se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Sí, gloria a Dios por eso. Ahora usted me dice: pastor, pero si Cristo pagó por mí y ya yo tengo que estar allá el día que se llame lista. Entra por el proceso, al igual que Eliseo pasó por el proceso, empezando en Gilgal y terminando en el Jordán. Esa es la iglesia, ese es el camino de la iglesia, para entonces suceder lo que sucedió cuando Elías fue arrebatado. ¿Por qué Elías fue arrebatado? Porque ya estaba listo para ese lugar, ya estaba procesado. Ahora, en el tiempo de Elías no había muerto Cristo. Ahora en la iglesia, en la gracia, Cristo murió por nosotros. Pero en la ley, que algunos dicen que era más fuerte que la gracia, yo siempre he dicho lo contrario, bíblicamente hablando, que es más fuerte la gracia que la ley, porque a pesar de que Cristo pagó por nosotros, hay unas condiciones, porque Jesús dice: oíste que fue dicho que el que se acostare con la mujer de su prójimo adulterará. Adulteró. Pero aquí dice el pasaje, cuando Jesús dice y habla: mas yo os digo que cualquiera que mira y desea con el corazón a la mujer de su prójimo, ya adulteró. Y es ahí donde entra el meollo del asunto, a la condición que hay. ¿Y quién conoce el corazón de nosotros? ¿Quién conoce el corazón del individuo? Pues Dios, a través del Espíritu Santo. Ojo a esto que viene, que es de gran bendición. Plenitud de vida en Cristo. Y usted dice: yo estoy en la gracia, en el tiempo de la gracia. Pero para mí, la gracia es mucho más fuerte que la ley. Porque la ley decía que tenía que estar en el acto mismo para poder ser apedreado. Y acá dice, en la gracia, que solamente con desear en el corazón ya adulteraste. Y quien conoce el corazón del individuo es el Señor. Por eso es que para poder entrar tengo que tener integridad en mi corazón. ¿Y quién conoce, quién sabe de mi integridad?
el Señor. Entonces viene otra condición. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Allí tenemos tres condiciones. Ahora viene el versículo 3, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, otra condición sería el que no calumnia con su lengua. Ay, bendito Dios, tú eres santo y poderoso, Señor. La otra condición es el que no hace mal a su prójimo. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, vence con el bien el mal. El que no hace mal a su prójimo. Otra condición es el que no admite reproche alguno contra su vecino o su prójimo. Y viene el siguiente versículo y dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun orando en daño suyo, no por eso, dice la Escritura, cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no reparará jamás. Escúchame bien, por favor. Las condiciones son el que anda en integridad, el que hace justicia. ¿Condiciones para qué? Dice que quién entrará en tu monte santo, quién habitará en tu tabernáculo y quién entrará en tu monte santo. Ahí están las condiciones. Primero, el que anda en integridad. Segundo, el que hace justicia. Tercero, el que no calumnia con su lengua. Quinto, el que no hace mal a su prójimo. Sexto, el que no admite reproche alguno contra su vecino, contra su prójimo. Séptimo, el que ve que delante de él, el cual es menospreciado, pero honra a aquel que ejecuta o que teme a la ley de Jehová. Octavo, el que aún jurando en daño suyo no cambia. Noveno, el que su dinero no dio a usura y el que no admite cohecho. Y aquí dice algo muy especial. Y estamos hablando de un libro que está escrito en el Antiguo Testamento que es de la ley, por decirlo así. Entonces, en ese tiempo Cristo no había muerto. Entonces había que hacer esa cantidad de condiciones, pastor. Pero no, mira lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a lo que habla sobre el fruto del Espíritu. Por eso te decía en estos días, antes de buscar un ministerio, desear un ministerio, un don, que Dios te use de tal manera que haga descender el fuego del cielo al igual que Elías. Procura el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, que es el amor, te va a ayudar a poder sostener o mantenerte en el don o en el ministerio que Dios te ha dado. Y eso no te va a ufanar, ni te va a llenar de fama, ni te vas a poner orgulloso o prepotente porque eres tú el que Dios usa. No, entre más Dios te use, más humilde debes ser. Pero eso es si tienes el fruto del Espíritu. Entonces Pablo está diciendo allí en Gálatas capítulo 5. Esta expresión es muy poderosa y ojalá la tengamos en cuenta. Miren lo que dicen estos textos. Versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, al igual que las condiciones que tenía o nos presenta el salmista. Y al final dice, el que hace estas cosas no reparará jamás. Aquí está diciendo Pablo, gloria a Dios, a los Gálatas, dice, contra tales cosas no hay ley. A esto es a lo que Jesús se refiere cuando dice que nos volvamos como niños o hacerse como niños.
amado, amada, esperando que este tiempo que estamos compartiendo con ustedes sobre la vida en plenitud, que necesitamos vivir esa vida en plenitud, porque para eso hemos sido llamados. Por eso Eliseo pidió la doble porción, para vivir una vida en plenitud, viendo el ejemplo que había en la vida del profeta Elías. Jesús demanda de nosotros eso, ser como niños. Marcos capítulo 10, verso 14 y 15. Y dice la Escritura lo siguiente. Gloria al nombre de Jesús. Marcos capítulo 10, versos 14 y 15. Y Mateo 18, capítulo 18, versículo 3. 10, 14 al 15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. ¿Está escuchando? El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. El versículo 14 dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, tenemos que hacernos como niños, ser como niños, porque de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mateo capítulo 18, el versículo 3, dice la Escritura, la palabra de Dios, lo siguiente. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es fuerte, esto es tremendo, pero es maravilloso. Entonces aquí hablaríamos de condiciones y requisitos para entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Ya hablamos de lo que es estar completo. Ya hablamos de lo que es necesario para entrar en el reino de los cielos. Ahora, encuentra que estar completo es tener una vida plena en Cristo, según lo leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, y según el Salmo 15, 1 al 5, nos indica que debo estar pleno, completo para entrar en el reino de los cielos. Y nos muestra allí 10 condiciones o requisitos para eso, y que el que hace estas cosas o practica estas cosas no resbalará jamás. Decíamos que a esto es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habló en cuanto al fruto del Espíritu y dice: contra tales cosas no hay ley. A esto también nos referíamos a lo que acabamos de leer, lo que Jesús dice: volverse o ser como niño. Nos toca y nos corresponde. Ahora, esa primera condición es de estar completo. La segunda condición es vivir o ser del Espíritu. Pero vamos a hablarlo así: vivir conforme al Espíritu o andar conforme al Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, hay un texto allí, hay una expresión que usa el apóstol Pablo muy fundamental en cuanto a esto. También Romanos capítulo 8, versículo 1 nos los aclara cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y le dice: si pues habéis resucitado con Cristo, allá en Colosenses capítulo 3, si tú eres cristiano, si has resucitado, busca primeramente las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si allí hay condiciones, si allá estoy en Cristo, caminando en Cristo, debo vivir en Cristo. Vivir conforme al Espíritu, andar conforme al Espíritu. Y Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice esto. Y luego estaremos allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Romanos 8, 1 lo dice de esta manera y expresa el apóstol: ahora pues, ¿estás escuchando esto? Ahora pues, en este momento analicen
ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, yo estoy en Cristo Jesús y no hay ninguna condenación para mí. Voy a estar en el lugar que Cristo me ha preparado, porque para eso yo fui llamado y yo accedí a ese llamado. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, porque hay allí una condición. Amado, amada, ¿qué indica esto? Que tienes que caminar conforme al Espíritu, no tienes que andar conforme a la carne. Ahora, ¿qué es caminar conforme al Espíritu? Siempre hago énfasis en esto. Caminar conforme al Espíritu no quiere decir que tú tienes que andar todo el día en la calle donde estés, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar que estés hablando en lengua y levantando las manos y reprendiendo. No. Caminar en el Espíritu es de la manera como caminó Elías. Te lo decía anteriormente, de la manera como caminó Enoc. Y dice que caminó Enoc con Dios y fue traspuesto, fue llevado. Oh, iglesia, entiende esto, por favor. Muy santo Jehová. Vive Cristo, reina para siempre. Caminar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu. Y Pablo está diciéndolo aquí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos van a entrar al reino de Dios. Pero ¿cuánta gente carnal? Oye, escúchame bien, ¿cuánta gente carnal en la iglesia? Ah, pastor, esos no hacen parte de la iglesia, esos son gente que están en la iglesia. Y maldicen y hablan mal del hermano y señalan y murmuran. Y mira las condiciones que había en el Salmo 15. Y ahí están las condiciones. Y a nosotros como que se nos pasa, se nos olvida. Ah, pastor, es que yo soy humano, te decía en días anteriores. Por eso es que es necesario no poner la mirada en el hombre y ver que cualquiera que Dios usa, no es Él, es Dios que lo usa. El que hace la obra es Dios. Y cuando tú veas que esa persona resbala, cae, te va a doler, te va a afectar como hermano, como individuo, como miembro del cuerpo de Cristo, pero eso no te va a hacer caer con Él, te va a no, que, y eso que estaba, y eso que predicaba, y eso que profetizaba, y eso que... Esto es para nosotros como iglesia, amado. Esto no es para cualquiera. Vivir en el Espíritu. Porque nosotros hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo. Y entonces Pablo lo está diciendo. Ahora pues, entiendan que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme. Allí lo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora analiza esto. Entiende esto. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Leamos, porque yo creo que esto está bueno. Gálatas 5, verso 16. El apóstol escribe y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando yo hago lo que quiero, no estoy andando conforme a lo que Dios me ha dicho que haga. Entonces ando conforme a la carne, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo, conforme a mis preceptos y no conforme al Señor. Amado, amada, esto es serio. No te estoy infundiendo temor. Dios me... Antes, por el contrario, te estoy invitando a que avances, a que sigas hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Recuerda que el Señor te ama en gran manera.
Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Vive Cristo y reina para siempre.